La noche del perro, Francisco Otario. Mi amo se está muriendo solo sobre su catre duro, en esta helada buhardilla a donde penetra la nieve. Mi amo es un poeta enfermo, joven, muy triste, y tan pálido como un cirio. Se muere así, como vivió desde que lo conozco, silenciosamente, dulcemente, sin un grito ni una protesta, temblando de frío entre las sábanas rotas. Y lo veo morir y no puedo impedirlo porque soy un perro. Si fuera un hombre me lanzaría ahora mismo al arroyo, asaltaría al primer transeúnte que pasara, le robaría la cartera e iría corriendo a buscar a un médico. Pero soy un perro, y aunque nuestra alma es infinita, no puedo sino arrimarme al amo, mover la cola o las orejas y mirarlo con mis ojos estúpidos, repletos de lágrimas. Buenas noches, esta es la cuarta emisión de Literaturba. Saludamos a Emiliano y a Alejandro. Hola. No pudo venir Gama porque lo asaltaron, pero la próxima vez estará aquí con mucho gusto. Alejandro nos va a hacer una breve semblanza del autor, Francisco Otario. Francisco Otario es un autor mexicano del DF, poco conocido, pero que últimamente ha cobrado un auge muy importante. Dice una de las personas que ha investigado más sobre Otario que él cree que los buenos escritores tienen vidas aburridas, porque entonces se dedican nada más a escribir y no tener aventuras por el mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es algo que él dice. Y efectivamente Francisco Otario es un tipo que tuvo una vida muy, muy normal, dedicada casi por completo a la literatura. Su otro gran amor fue su mujer, que aparte era muy bella, muy guapa. Era tan guapa que cuentan que cuando era vecino de Octavio Paz, Francisco Otario, Octavio Paz vio a su mujer en un balcón y dijo, esa mujer es hermosa, y se acercó a la casa para intentar ligarse a la mujer de Otario. Pero bueno, después se dio cuenta que estaba casada y respetó el asunto, pero una mujer muy guapa. Efectivamente, cuando la mujer de Otario se muere, el escritor deja de publicar. No deja de escribir, pero deja de publicar durante 16 años, porque ya no le importa tanto este asunto de darse a conocer. Es decir, mucho de su mundo se desbarata cuando su mujer se muere. Otario fue futbolista, que es lo que comentábamos, era portero de un equipo que se llama Asturias, que ya no existe en México, pero fue muy famosillo. Fue dueño de cines, se dedicó a los negocios y a su familia. Es un autor que muchos no lo tomaban en cuenta, porque cuando lo lees parece que es de otro lugar. De hecho, yo cuando leí este cuento, nadie me dijo nada, me dijeron, lee este cuento y ya. Yo pensé que era un autor inglés, decimonónico. Yo pensé que era un autor muy antiguo y además de otro lugar. Pensé que era una traducción. Y yo decía, qué buen texto es este. Y de pronto me entero que es mexicano y pues más me encantó. No lo decimos ni en mala onda ni en buena onda. Es decir, suena como si fuera de otro lugar. Es parte de su estilo. Y que tal vez si hubiera sido de otro lugar hubiera tenido como más trascendencia, ¿no? Puede ser que sí, pero también el asunto aquí es que a Otario no le importaba tanto darse a conocer. A él lo que le gustaba era escribir y ya. Al final, cuando ya se murió Otario, un alumno de la Fundación para las Letras Mexicanas se dedicó a investigar sobre su vida y descubrió que había un mueble en casa de Otario donde tenía guardados un montón de textos inéditos. Entonces ahí ha sacado un cuento para niños, sacó algunas obras, hay un diario de este autor, y todo eso se está como editando y se está preparando para que salga a la luz. Otario se caracteriza por una cosa que en este cuento no se ve, pero sus textos son muy graciosos. El humor era como un elemento importante para Otario. Y la otra característica es que sus cuentos generalmente son narrados por elementos raros. En este caso, un perro es el que narra. Sí, porque de hecho cuando lees la premisa de que te va a contar desde un perro, dices, no mames. Pero no sé si lo notaste, güey, que yo hasta hace un momento estaba sonriendo, pero en cuanto empiezo a leer el texto me melo, güey. Sí. Me estremezco muy cabrón. Sí, es uno de los cuentos más tristes que he leído. Tiene otro donde el que habla es un féretro, tiene otro donde el que habla es un traje gris, tiene otro donde habla una gallina. Es decir, como que le gusta mucho este asunto de contar desde un animal o desde un objeto. Imposibles, ¿no? ¿Tú qué onda, Emiliano? Cuéntanos, ¿qué te pareció el cuento? Pues a mí, bueno, un poco sobre el autor, a mí se me hace como un autor como adelantado a su época, que habla de muchos temas que tal vez ahora son más importantes o ahora la gente los toma más en cuenta, ¿no?
en esa época tal vez a los perros se les trataba mal, pero ahora son como muy importantes para la sociedad. Bueno, Sí, claro. siempre el perro en la poesía, en la literatura en general ha sido una figura muy importante, ¿no? A mí se me fue decirlo, pero él nació en 1911 y murió en el 76. Es decir, que además le tocaron eventos muy importantes para este país, desde la construcción del metro, la matanza del 68, es decir, le tocaron los peores presidentes básicamente también. Vivió una época en la que México se convirtió en lo que es ahorita, para bien y para mal. Pero sí, su obra es como si hablara desde otro lugar, desde otra cultura. Esto que narra desde otra perspectiva, también él parece que viene de otro lado, ¿no? Sí. Como un viajero en el tiempo, un viajero... Y además es uno de los precursores de la literatura fantástica Claro. en México, ¿no? Realmente cuando no se hacía mucha literatura fantástica, él ya estaba haciendo este tipo de textos. En este caso no, pero por ejemplo el del féretro, ¿no? Que además es muy chistoso porque este féretro dice que sueña que va a ser, que le van a meter a una mujer hermosa de piernas ¿Leíste La blancas. Amortajada? ¿Leíste La Amortajada? No, No has leído La Amortajada. no. Yo tampoco. Pero bueno, ¿De qué va? Ella cuenta, pero desde la muerta. Ah, ya. Sí, no, aquí te digo, es el féretro y sueña con que va a darle su último lugar a una mujer hermosa y al final le meten un gordo sudoroso y apestoso y entonces sufre mucho el pobre féretro. Pero entonces porque es más bien chusco. es chusco, Sí, es lo que sí. decía hace rato, el humor era como la característica de Tario, pero en este Cabrón. cuento es lo contrario, es triste, Sí, es desgarrador, desolador. desde el principio te destroza. Sí. La anécdota es muy simple, es un perro que está sufriendo porque su amo, que es un poeta, que en este caso es un gran poeta, no como el cobrador, está muriéndose de tisis. El perro también tiene tisis y está como lamentándose de que va a perder a su amo. Ninguno de los dos tiene a nadie más en el mundo, solo se tienen al uno y al otro. Sí, te habla de esta fidelidad absoluta de los perros, Sí. ¿no? Que supongo que lo llegó a sentir en carne propia porque en todo momento ves al perro, ves cada movimiento y los tiene bien estudiados. Bueno, yo que he tenido perros, Sí. puta madre, la manera en que se conducen, él la retrata así de manera bien precisa y estás ahí. Sí, claro. El texto está lleno de imágenes, por supuesto desoladoras, pero imágenes Claro. al fin, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho donde el perro dice, se va a morir mi amo. Y si hubiera tenido hijos, pues los hijos lo llorarían. Si hubiera tenido esposa, la esposa después se encontraría otro. Si sus papás estuvieran vivos, pues se encargarían después de sus otros hijos. Pero él y yo, el amor que nos une, ese sí es infinito. Y ese sí es inquebrantable. Sí, a mí me impresiona también un poco cómo Tario sabe que los perros huelen la muerte, ¿no? Que Exacto. un perro sabe cuándo se va a Ese, morir ese alguien. mito que todos tenemos por ahí bien arraigado, ese güey lo Sí, fundamenta aquí bien cabrón. cabrón. Y aparte lo dice muy natural el perro, ¿no? Ujú. Los perros sabemos la hora de la muerte. Somos Aparte de adivinos. los ¿no? aullidos, Sí, sí está Y cabrón. la primera frase del texto es mi dueño se está muriendo. Ujú. Sí, tiene momentos brillantes que dices, verga, y yo he de confesar que nunca había llorado leyendo un texto y con esta madre, verga. Sí, Sí, o sea, sí. y lo leí la primera vez y dije, verga, y luego después lo compartí en voz alta con otras personas y la pinche, tú sabes lo que me pasa de pronto. Sí. Y la tercera vez todavía se me rompió Sí, la yo lo pinche he leído como 10 veces y creo que ninguna no he tenido ganas de chillar, ¿eh? O sea, Y luego está- cuando te delatas cuando estás leyendo en voz alta porque Sí, dices, puta madre. Lo que pasa es que yo conviví mucho tiempo con perros y varios se me murieron de moquillo y toda esa madre. sí, te entiendo. Claro, claro. Y entonces, puta madre, es un trance que no le deseo. Además es la compasión absoluta porque el perro dice, yo también estoy enfermo, yo también me voy a morir, pero lo que me importa es la muerte de mi dueño. Sí, yo no importa, o sea, lo que importa es la sí, muerte sí, de... sí. Sí, claro. Como que Y a pesar de los golpes, él ni siquiera, o sea, se pega. Ahorita quiere. platicamos de eso. ¿Qué ibas a decir, Emiliano? Que un poco esto que es la mímesis, ¿no? Mm. Que cuando tienes una mascota un poco se va haciendo como tú eres y también Sí. tú vas agarrando. Pero tú aprendes como- un chingo de ellos. Sí, pues sí, Absolutamente. la mímesis es doble, ¿no? Es doble, sí, es en los dos sentidos. Es mutuo. Hay una parte justamente donde el perro nos cuenta que su dueño, que es un poeta muy bueno, se emborracha, sale de la cantina y lo que hace es llegar y golpear al Le da perro. una madriza. Y el perro dice, yo me quedo callado, no digo nada, me trago mis propias lágrimas porque entiendo que tiene que sacar su dolor de alguna manera. Ahí uno pensaría, pinche culero este personaje,
pero no, entiendes el dolor también de este hombre tan solo y tan desesperado y tan... Y ahora que si divagamos, también está la otra parte acerca de esta idea tan inculcada que tenemos los mexicanos acerca del amor paternal, ¿no? Que es tu padre, güey, y lo quieres porque lo quieres, No, ¿no, un güey? hijo sí te manda a la chingada. Bueno, en otras épocas, güey, yo conozco mucha gente que sus padres fueron unos hijos de la chingada y hasta la muerte lo siguen venerando. Sí, en mi época, ya lo platicaba, si mi papá me pegaba en la calle, pues nadie decía nada. Exacto. Ahorita si tú ves una señora o un señor que le pega a su hijo, 30 van a saltar y van a decir, Sí. eso no se hace, pero así metiéndose en lo que no les importa, ¿no? No, pero aún lo puedes ver en Facebook, cualquier cosa, dicen, no, esto se arregla con una chancliza y la chingada. Si te metes a Sí, yo claro. luego me meto de Sí, famosos sí, mis sí. comentarios. Sí, los papás de otra generación Sí. siguen teniendo esta idea. Pero ahora incluso en las escuelas, si a los niños los maltratan, puta, es Puta un madre, desmadre. sí, sí. Ahorita mandan los niños, Sí. antes mandaban los papás, sin duda. Y aquí se ve eso, también este Ajá. perro que tiene esta... Pues es su papá. Ahí sí literalmente, no como ahora que, ay, mi hijito, mi perrijo y estas humanizado, mamadas, sí, ¿no? los humanizan. Aquí realmente Los siempre fue un humanizan. perro, pero que sí se comportaba como de esta manera exaltante y con un amor absoluto hacia su dueño, que además nos dice que el poeta hacía cosas maravillosas cuando escribía, ¿no? O sea, y Le también hacía poemas al perro, que y los también eso es gritaba en la maravilloso. noche así. Es decir, ¿qué más le podía regalar un poeta a alguien que un poema, ¿no? Entonces, también el amor que tiene el dueño por su perro. Incluso cuando lo madrea después llora, lo abraza y le pide perdón. Es decir, es absolutamente conmovedor el Sí, texto. la parte al final ya cuando se va a morir que lo acaricia, pero dice que ya no tiene la sensibilidad de acariciarlo. Es fortísimo. Que ya no sabe lo que es el placer. Sí, Eso está. no, mames, cabrón. ya perdió noción de todas las cosas. Entonces el encargado es el propio perro que le cubre con una manta y con su garra. Y en apariencia podría sonar ridículo, ¿no, güey? Pero en el texto, No, no, es mames, verdad. no mames. Que más son dos temas, justamente. La relación del perro con el humano y la muerte. La muerte. Porque los dos son personajes que se están muriendo y que se enfrentan a la muerte y los dos mueren además en el texto. ¿Tú qué opinas de esta parte de la muerte, Emiliano? Spoiler alert. Spoiler alert, por cierto. Ahorita lo pongo así en grande antes. Pues la verdad yo cuando lo estaba leyendo me esperaba un final chusco, porque como dices, Tario siempre tiene sus finales así que le dan la vuelta y Sí. convierte algo trágico en algo como chistoso. Sí. Pero en este cuento en particular sí lo termina así como súper triste, como que sí sientes esa mímesis del poeta y el perro. Y pues justamente yo creo que escoge el perro porque es importante en la poesía, ¿no? Siempre Sí. ha sido una figura muy importante en la literatura y sobre todo en la poesía. Y pues me encantó, no lloré como ustedes. Y eso que sí se me ha muerto algún perro y sí me ha dado mucha tristeza. Pero tal vez por estar pensando en el final chusco no... Como que yo pensaba que al final el perro se había suicidado, pero pues no. Spoiler alert. Ahí va otro spoiler porque les quiero hablar del final, que además es muy padre en el sentido de la emoción y también en el sentido del juego literario. Todo el tono del texto parece que estamos frente a un poeta como Baudelaire, más o menos de esa época, Así ¿no? todo, Como un ah, poeta sí, maldito, claro. con un escenario Borracho. todo, claro, donde hay enfermos en las calles. Y no, al final resulta que el perro dice, me golpeó un carruaje. Y entonces uno dice, pues sí, están en una época antigua. Y después dice, no, hay claxons por ahí y ya cambia a carro. Es decir, que te das cuenta que la época es una época más moderna, donde ya había No había coches reparado eso. con claxons. Y también ese es un giro como del texto. Y además pasa en México. Claro. Eso también me llama la atención. Parece que están en Inglaterra y no, resulta que están en México, en la calle. En Y la el perro colonia. muere atropellado y además dice... Y ahí está el contraste de la compasión inexistente en el caso del policía, Sí. ¿no? Ahí te rompe también la madre porque Lo- también te lo- das cuenta que hay güeyes como el Emiliano que los perros les valen verga, ¿no? Sí, al final quitan al perro O de sea, la los calle. perros son perros Claro. para ese güey y ya, ¿no? No, pues son como seres vivos, ¿no? O sea, ¿Cómo ves, güey? o Son sea, como... Parecen seres vivos, ¿no? pues ahora la gente los toma como No, hijos. sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, que ya que es una los humanizan exageración. y sí, güey. Pero o sí, sea, el su policía, sitio sí. del perro siempre lo vale. Pero sí es totalmente revolucionario en ese sentido. Todavía cuando yo estudiaba inglés en la primaria, me enseñaban que para referirte a un perro usabas la palabra it, es decir, la misma que para referirte a los objetos. Eso. Para los gringos, un perro era un objeto.
Por eso no tenía el he o el she, el él o el ella. Eran objetos. Y yo crecí con esa idea de que los perros pues eran como, en una jerarquía no significaban nada. Ahorita ya no es así. Pero en la época de Tario todavía los perros eran insignificantes. Y aquí él lo eleva hasta un nivel magnánimo. O sea, el amor que siente este perro es ejemplar. Es decir, todos deberíamos aprender a amar de esa manera, sin duda. O como lo que dice Fernando Vallejo, que le vale verga a la gente, ¿no? Lo que le interesa son los perros. Claro. Pues sí. Leemos otra partecita. Vamos a leer otra parte, por favor. Como de costumbre, mi dueño me comprende, y con esa sensibilidad prodigiosa de poeta y físico, penetra hasta mis más tenues reflexiones. Me pide ahora con una voz que escasamente distingo: súbete, Teddy. Salto y me enrosco junto a él, a sabiendas de que no le inspiro ningún asco. Me espantan en cambio sus ojos. Es la muerte, adivino, y lo es. Los perros nunca erramos a este respecto. Nuestra mirada ahonda más allá que la de los hombres. Nuestro olfato es más sutil. Tenemos, por otra parte, un don espléndido, la adivinación. Y así es que descubrimos a la muerte, por mucho que ella se esconda. La presentimos en las tinieblas, encaramada sobre las cercas, bajo los puentes, durante las ferias, en la niebla. Él me dice: tengo frío, Teddy. Me contraigo aún más y disimuladamente, esforzándome por no preocuparlo demasiado, le suministro calor con mi aliento. Noto sus manos heladas, flácidas, inmóviles, y evoco esos jardines tan risueños que existen al pie de los palacios y en cuyos macizos crecen altos y frescos los lirios. Pobres manos de poeta, pobres flores, pronto se cerrarán para siempre. Me estoy muriendo, gimes. Respira con el rostro en alto y agrega: te quedarás pues tan solito. Señala con un trabajo la ventana negra. Me oprime el lomo. Nos volveremos a ver en algún sitio. Callamos. Cae sobre el tejado la nieve. Silba el viento adoloridamente y yo pienso con angustia en todos los perros del universo, en mis camaradas buenos, la mayoría tan melancólicos, abrumados por esta alma nuestra que nos han dado, demasiado grande, por cierto, para unos miserables seres que no hablan ni escriben. Que aparte que quizá tenga más que decir un pinche perro claro, que nosotros. Y que aparte aquí pues, está la parte la metafísica, adivinación. justamente de la adivinación, y esta pregunta de ¿nos volveremos a ver en algún sitio? Y ambos callan, es decir que te da a entender que ninguno de los dos cree en algo después de la muerte, ¿no? No es esta situación de Walt Disney que el cielo de los perros. Claro, exactamente, que al final se encuentran en el cielo así, San Pedro les abre la puerta a los dos. No. Aquí él dice: no sé si te voy a volver a ver, o sea, lo que tenemos es este momento Y y no mames, ya. cabrón. Claro, por supuesto. Nos estamos despidiendo definitivamente. Y hablando de esto de la metafísica de la muerte, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que hay después de la muerte? ¿Creen que hay algo o no? Pues si el perro Si el perro lo dice. El perro no sabe, es lo interesante, ¿eh? o sea, no creo, yo no creo que haya... ¿Tú crees que se acaba la vida y se acaba la existencia? Yo creo que podemos tal vez renacer en otra persona, pero ya no conocer a las personas que vimos Claro. antes, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué crees, Efraín? Como decía el meme este que salió últimamente, yo tengo tan pinche mala suerte que a lo mejor volvería a reencarnar en mí mismo, ¿no? No, yo también pienso que la muerte es definitiva. Güey. Bueno, yo soy budista y los budistas creen en la reencarnación. Pero el punto interesante del budismo es que justamente en tu siguiente encarnación tú no te acuerdas de nada. Es decir, lo que fuiste ahorita deja de existir y ya no tiene ninguna relevancia. Tú eres otra persona, es otro ser y no tienes ningún recuerdo de lo de antes. Es decir, para ellos todo se acaba y se acaba de una manera todavía más trágica porque vuelves a nacer pero ya no hay nada de ti en tu vida. A lo mejor hay consecuencias, pero tú nunca puedes saber realmente de dónde vienes o qué pasó antes. Entonces creo que los tres por lo menos estamos de acuerdo en esto, en que se acaba lo que eres, no hay... Pero y estos pinches rasgos que luego reconoces que dices, puta madre, que mamonamente dices, puta, esto yo ya lo viví, güey, Claro, o eso esta sí, mujer yo ya la conocía, claro. o que sales con la mamá, no mames, en otras vidas nos... Sí. ¿O ¿Por qué tengo esta habilidad, no? Si nunca Claro. he hecho esto, ¿por qué lo puedo hacer así sin ningún esfuerzo? Que así? justo lo que dice el budismo, hay partes de ti que permanecen, pero otras se borran por completo. Y además no puedes acceder a esos recuerdos. Entonces tú piensas, bueno, no sé, ni madres de budismo,
como que nos fragmentáramos, dirías tú, nos volvíamos esquirlas. Sí, un poco sí. Está chingón. Y además pierdes mucho de lo que eras también, es decir, una habilidad que a lo mejor tenías, ya en la siguiente desaparece. El budismo es muy cruel en ese sentido. Para ellos siempre te enseña que tienes que aprender que cuando te mueras, ya nada de ti importa. Incluso los objetos que te pertenecieron, ellos preferían quemarlos o tirarlos, es decir, entender que ya no, eso ya tú ya no existes, ya no eres nada. Aferrarte al recuerdo tampoco es buena idea para ellos. Entonces hay que aprender de desapego en la vida, ¿no? Justamente el desapego es parte del budismo, sin duda. Y con este perro vemos que el duelo es impresionante, es decir, él nunca logra desapegarse en el tiempo que queda vivo de su dueño. Todo el tiempo le está dedicando palabras y recuerdos y frases. Sí, yo me imagino un perro así, pues con la cola para abajo, caminando así todo triste, todo flaco. Pues no sé, como que los perros también tienen ese sexto sentido que se ve muy bien en el texto de ponerse tristes, ¿no? A veces pensamos que los animales no tienen sentimientos. Yo no pienso eso. Pero hay mucha gente que sí, ¿eh? Hay mucha gente que sí. Hay mucha gente Que no tienen emociones, que sí. no... O que tú lo estás calificando como de tristeza cuando quién sabe qué es lo que siente. Yo sí creo que tienen emociones. Me parece un buen punto eso. Hay gente que duda de las emociones de los perros, pero cuando ves su comportamiento, te das cuenta que eso tiene que ser una emoción. Que se dan cuenta cuando se muere alguien. Sí, yo les voy a contar una cosa muy padre de eso. A mí siempre me dijeron, mi maestro budista se murió hace un par de años, y me dijeron, cuando se muera, acuérdate que los perros del lama tienen que ver el cuerpo del maestro, para que sepan que está muerto. Y a mí se me olvidó eso. Y sí, efectivamente los perros seguían buscando al lama, pero me dijeron, si ellos hubieran visto el cuerpo, sabrían que estaba muerto. No tenías que hacer nada, nada más ponerlos ahí, y ellos hubieran reconocido que estaba muerto, hubieran tenido su duelo, hubieran tenido su... pues no sé qué hacen los perros, ¿no? Pero hubieran vivido, sí, claro, y ya hubieran sabido y hubieran seguido. Pero nunca supieron, entonces siempre esperaron al lama. Entonces, es algo de lo que yo me arrepiento, no haber hecho esa parte. De hecho, en el cuento, el único que está en el funeral de... Sí, que eso está cabrón. Del poeta es el perro, ¿no? Así... Síguete dedicando a la poesía, culero. Y morirás solo, güey. Y no tienes ni perro, güey. O sea que nadie, güey, va a estar ahí, cabrón. Nadie. No, pues justo yo ya no he querido tener perros porque sí se siente feo cuando se mueren, ¿no? Sí, claro. Prefiero no Yo pensé porque no habías encontrado perra. Yo creo que ya es momento de cerrar, güey. Va, entonces vamos a terminar con un comentario final de cada uno y cerramos este capítulo. Bueno, pues yo les quiero recomendar mucho el libro. Este cabrón lo consiguió en menos de 200 pesos y es toda una joyita editada por el fondo. Y sí, vale mucho la pena. Yo creo que... Ilustrada y todo. Ilustrada y pasta dura y su puta madre. Yo creo que sí vale la pena. Háganse de uno si pueden. Pues yo también les quiero recomendar a Francisco Tario. Es un escritor que, bueno, de por sí en México la literatura fantástica como que, no se toma tanto en cuenta. Y cada vez más, pero no tanto como en otros sí. países, ¿no? Y menos en ese tiempo, ¿no? O sea, sí. Hay muchos escritores que hicieron fantástico y se le veía como un género pequeño, un género... género menor que le llaman. Menor que el realismo, por ejemplo, ¿no? Y grandes escritores como Rulfo hicieron cuento fantástico. Él se puede dar un tiro tranquilamente con Arreola, con... Sí, sin duda, ¿eh? Amado Nervo, con varios escritores mexicanos. Pero no con Rulfo. Que... Yo pensé que iba a ser También, Rulfo. Pero yo no creo que la diferencia sea tanta, ¿eh? Tan abismal. Yo tampoco creo, o sea, yo sí creo que más bien en México existe una tendencia a que el realismo es lo mejor o lo más importante, y yo creo que ha habido escritores desde el principios del siglo XX que escribieron fantástico y lo hacían muy bien. Sí. Incluso un autor como Amado Nervo ya estaba escribiendo ciencia ficción y todavía no salían todos estos autores gringos que después hicieron de la ciencia ficción pues algo muy cabrón, ¿no? Y fíjate que sí debería ser muy importante para los mexicanos un poquito de fantasía, ¿no? Sí. Y no necesariamente importada, porque, claro. porque la pinche cotidianidad es tan cabrona, güey, que sí necesitamos de pronto. Que además muchos no lo saben, qué bueno que lo mencionas, pero Amado Nervo era fanático del budismo y de la teosofía.
Es decir, toda esta parte mística y metafísica de la cultura era algo que le encantaba, pues, y era un gran lector de eso. Pocos saben eso, qué bueno que tú lo estás mencionando. Yo lo que les quiero decir es que Tario para mí fue un descubrimiento, además lo descubrí hace muy poquito, o sea, impresionante ver un escritor mexicano tan extraordinario y tan poco conocido, es decir, jamás se le menciona justamente junto a Arreola, ni junto a Yáñez, ni junto a... Yo propuse este pinche cuento porque yo quería entrarle a Tario y no tenía pretexto alguno, tantas pinches lecturas que hay pendientes que dices, verga, necesito un motivo para entrarle. Pero bueno, sí, este es un autor mexicano que me parece que se vuela la barda en todos los sentidos, que es novedoso, que parece que escribe ahorita. Yo incluso pensé que era un autor todavía vivo, no sé, o sea, es difícil de ubicarlo, pero léanlo, de verdad que léanlo. Tiene también novelas, tiene también obras de teatro, entonces pues acérquense a lo que encuentren de él, y bueno, pues con eso terminamos y nos vemos la siguiente. Sí, son perreros, preparen un pañuelo. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos, Gama, en el siguiente programa.